En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Transmite desde el eje cafetero, emisora R2E, Radio Estación Eje Colombia, www.r2eradio.cf. Radio Estación Eje Colombia, el futuro hoy. Análisis. Que cogen a esos mal llamados líderes de barrio y los ponen a tomarse en una foto sonriendo. Conclusiones. Lo de Dos Quebradas, pues, no se diferencia en nada de lo de Pereira, en absolutamente nada. Denuncia. Hay que decirlo así se pongan bravos, o que me llamen para demostrarles que eso se lo iban a robar. Sociedad. Por eso la criminalidad creció en los barrios, por eso la criminalidad creció en la ciudad. Situaciones. Una empresa que le damos 800 millones de pesos al año y es que para manejar el software. Debate. Y todas las más para el pirata. Ese era un tema que yo quería que tocáramos porque a mí me parece muy interesante esto. Y más denuncias. Aquí tenemos que seguir denunciando la situación de Dos Quebradas, la situación de Pereira. Honestidad. El periodismo es para contar cosas que el poder no quiere contar, para revelar cosas que el poder trata de ocultar. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Zona Horaria Colombia, lunes a domingo, 8 de la mañana, 5 de la tarde, 8:45 de la noche y 4 de la madrugada. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 6 de enero. Y comenzamos el año. Ricardo Mora, muy buenos días. Muy buenos días para todos, gracias por invitarme, Jorge, y saludos a el ingeniero Carlos Alfredo, Armando y a don William. Carlos Alfredo, buenos días. Bueno, muy buenos días a toda la amable audiencia en esta hora del sábado, ya el primer sábado del año. Un especial saludo para todos, para mi querido amigo William al otro lado de la línea, para Ricardo, para Jorge y para nuestros queridos de siempre y muy colaborador Armando en la parte técnica. Don William Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días Buenos días para todos los oyentes en el día de hoy, otro sábado más, con toda la información real y verdadera que los oyentes de este programa siempre aprecian. Carlos Alfredo, Jorge y Mora, muy buenos días para ustedes y vamos adelante con el programa. Bueno, entonces vamos en el proceso de hoy. Nos toca hacer algún movimiento técnico aquí para seguir adelante y mientras hacemos eso nos vamos con la canción del día. Esta noche por lo visto cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa y que a Dios pide protección. El eco de madrugada trae el vaivén de los coches de Ceres que alegremente van vivando el carnaval. Todo el mundo anda en la desesperanza, todo el mundo hoy dice estamos mamados de esto que pasa, andan pendientes en la oración
pero se olvidan de la vida, y mientras se olvidan de la vida, vivimos disfrazados. Ese es el disfraz que hoy tenemos todos los colombianos. Y entonces nos vamos a ir con el comentario de William Restrepo y el comentario de hoy. En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Redver y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. Las comunidades son los surtidores humanos de la ciudadanía. En esas comunidades, las juntas de acción comunal son la plataforma desde donde se estructura una sociedad. Allí nacen las bases de la convivencia. Ese contacto cuerpo a cuerpo, aún con diferentes ideas, es el alimento de la convivencia. Desde allí se valoran los compromisos por avanzar, por ser mejores. Desde allí se construyen los pilares para que haya orden y respeto por las normas que limitan nuestra libertad salvaje. Se forman los grupos y cuando 70 hombres y mujeres se sientan para formarlos en sus barrios y vecindarios, se realiza el acto más sublime de la democracia. Se ordena el pensamiento y se aferra al colectivo que será el que defienda los derechos de todos y haga cumplir los compromisos de todos. Dentro de ese orden, los comunitarios nombran sus propios dirigentes libremente, como debe ser, y estos nombran su presidente, el honor más alto que un ciudadano pueda ejercer en el inicio de una sociedad que apenas nace y que tiene que ser un verdadero ejemplo de respeto por las normas, de acatamiento de la ley y del pensamiento colectivo. No cabe el individualismo. Las juntas de acción comunal deben ser transparentes y además parecer serlo. No es una manada de borregos que no saben para dónde van, aunque no han podido mejorar de dónde vienen. Hay jerarquías en las juntas de acción comunal. Tienen una junta directiva y todos los demás son miembros que aportan conocimientos, experiencias, trabajo, visión y sueños a un presidente que es el capitán de la nave más importante de la sociedad naciente. Ese capitán tiene que tener cualidades de líder, ser honrado, responsable y luchar porque su comunidad sea respetada y no explotada por todos los depredadores sociales y políticos que como aves de rapiña buscan debilitar a esa junta para convertirla en su esclava y mantenerla lo más aislada posible de los ofrecimientos y promesas de otros bandidos del patio trasero de nuestros barrios. Así debería ser, pero no. Infortunadamente no es así. Los presidentes de las juntas de acción comunal abandonaron hace mucho tiempo los ideales del verdadero servicio ciudadano y han socavado el valor de la dignidad comunal para volver su comunidad un objeto de intercambio comercial al cual le han puesto un precio contrario a todo lo que significa la representación de sus propios vecinos, conocidos, con los que comparte todos los días y a los que engaña en forma continua al perseguir solo sus propósitos personales y no los de la comunidad que le encomendó hacerlo. Y cuando suben los precios de los alimentos o el transporte, ¿dónde están los presidentes de las juntas de acción comunal? Y cuando se cometen injusticias contra los miembros de la comunidad, ¿dónde están los presidentes de las juntas de acción comunal? Y cuando hay que defender a los niños y a los ancianos en la barriada, ¿dónde están los presidentes de la Junta de Acción Comunal? Y cuando hay abusos contra las mujeres de la comuna, ¿dónde están los presidentes de las Juntas de Acción Comunal? Yo les digo dónde los he visto. Los he visto arrodillados ante un político porque le prestó una carpa y 23 sillas. Los he visto como lamen la bota de quien los atropella porque le pagan un sueldo mensual. Los he visto traicionando a los miembros de la comunidad que preside al venderle a los políticos los votos de la comuna. Así los he visto arrastrarse sin poder levantar la cabeza aprisionada en las dádivas de quienes someten su accionar al compromiso de corresponder con los votos. ¿Y qué hace el resto de la comunidad? Pues se deja envolver por la carreta de los dirigentes comunales y pierden la individualidad de pensamiento y la libertad de conciencia para seguir instrucciones de unos sinvergüenzas que solo buscan su beneficio personal.
Y hay otros que cometen un sacrilegio comunal al querer aparentar ser líderes barriales para alcanzar a los presidentes en el negocio de representar a la comunidad y se convierten en los mandaderos de los mismos políticos que nunca tienen contacto con la comunidad porque ésta recibe el mensaje a través de estos mal llamados líderes. En la medida en que determinen quiénes son esos líderes barriales, es como se garantizaría el buen desempeño de esos mismos individuos. Pero tampoco es así. Y mientras la sociedad no desenmascare a los políticos que promueven, pagando a presidentes de juntas de acción comunal sueldos para que se conviertan en sus voces dentro de la comunidad, será más difícil cada día mantener a esas juntas como la organización de las comunidades en las que se integran las personas que tienen una característica común que los identifica: vivir en un mismo entorno físico. O los deshonestos presidentes de juntas comunales renuncian, o los políticos corruptos abandonan el ilegal ejercicio de corromper la base de la sociedad, o estas mismas juntas se convertirán en el peor azote de las organizaciones sociales que debería defender. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Bueno, William, Carlos Alfredo, un comentario respecto a ese... No, yo creo que de William. Nuevamente un comentario como los de William, todos acertados. Me parece que es importante seguir recalcando hasta más no poder en la necesidad de que la gente cambie la forma en cómo se hace el gran trabajo comunitario. El gran esfuerzo comunitario se ha convertido hoy simplemente en estar detrás de una persona que se dice ser líder y que los hemos visto a todos negociándose con los políticos de turno en los directorios, en el consejo municipal, en la asamblea, y que poco o nada contribuye al bienestar, a la democratización y al crecimiento de la comunidad. Simplemente lo utilizan como un mecanismo para satisfacer o para sufragar algunas necesidades apremiantes del día a día, que es la mayoría de los colombianos que salen el día a día a rebuscarse. Entonces también se rebuscan a través de la acción comunitaria, pero yo creo que esto hay que también ponerle orden y realmente hasta dónde se puede seguir utilizando esa figura que tiene tanta historia en Colombia, por ahí desde los años 60. Desde los años 60, 58, 60, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que ha construido, de todas maneras ha ayudado a construir en la sociedad colombiana un gran esfuerzo desde el punto de vista de la unión comunitaria, pero que se ha desdibujado en los últimos años con el aterrizaje de la politiquería en esa noble labor. Ricardo. Bueno, yo quiero que sí hablemos de un tema, porque me parece pues que antes nosotros teníamos, y todos lo podemos apreciar, como escándalos anuales, Jorge. Oiga, y ya los escándalos anuales se volvieron semanales y muchas veces hasta diarios, eso. Oiga, y lo más cómico es que cada día se inventan que polígrafos, que zares anticorrupción, que declaraciones de bienes, que urnas de cristal, que bolsillos de cristal. Venga, ¿y eso a dónde va? ¿A dónde va? Cuando perseguimos a un bandido y hoy, en cuerpo ajeno, llegan con ese mismo clientelismo y con ese mismo cuento. Y entonces dicen, es que confianza y contigo al 100% y toda esa película. Y constante. Constante nos van a tener clavados. Bueno, William, tu comentario. Oiga, esto de cada vez que uno toca los temas sobre los trabajadores sociales, sobre los miembros de juntas de acción comunal, a uno no le da tristeza, a uno le da rabia, porque es que no hay derecho que esto, que es el principio de la real sociedad, que es la base de una sociedad, sea utilizada como un instrumento político. Y estos individuos, estos políticos, que soterradamente le pagan sueldos a los presidentes de las juntas de acción comunal y se disputan entre ellos a ver cuál tiene la presidencia de tal y cual acción comunal a través de los asistentes de los políticos, los mandaderos, y consiguen en esta forma que esas comunidades estén a favor del candidato que está poniendo la plata.
y esta es una traición completa de los presidentes de la Junta de Acción Comunal y de los líderes de la Acción Comunal, una traición a la misma comunidad, al principio básico que fue el inicio de estas organizaciones en la época de Alberto Lleras Camargo, de manera que ha llegado el momento de desactivar por completo a todos estos bandidos que se aprovechan de la Junta de Acción Comunal y al mismo tiempo acabar con estos líderes que son formados o autoformados simplemente para buscar negocios personales. Bueno, William, entonces te voy a complementar esto con lo que me manda a decir una persona de un barrio popular de Dos Quebradas de lo que le sucedió con el equipo Capaz. Me dice, don Jorge, le cuento que ayer me mandan razón los del equipo Capaz que si quiero trabajar en un colegio el pago es 1.300.000, pero que tengo que hacer una plataforma para ellos con 50 personas. ¿Qué tal el puesto? Eso no puede ser tarea fácil para un líder. Da risa. Están desesperadas las ratas estas. Así lo dice la persona que me manda el mensaje por WhatsApp de lo que está pasando. Y luego me dice que los utilizan, le ponen para que busquen la plataforma, tiene que llevarla con foto, con huella, Carlos, con foto, huella, dirección, teléfono, y que luego ellos dejan ese líder de lado y ellos se van a buscar a la gente para hacer la negociación directamente. Eso pues sí es muy preocupante de lo que está pasando hoy en la política en Risaralda, Carlos Alfredo. No, yo creo que ese es el acontecer diario, pero yo creo que realmente es una denuncia importante, pero que simplemente queda como para corroborar lo que permanentemente estamos viviendo. Eso es lo que se acontece a diario en las administraciones departamental, municipal, en Pereira, en Dos Quebradas, en Santa Rosa de Cabal, la cantidad de gente que lo busca uno, no me han renovado el contrato, tuve que dar tanta plata, pero ahora ya no me lo quieren renovar, en fin, me violaron mis derechos laborales, me pusieron a trabajar 2 meses gratis, me obligan a tener un listado de personas que vayan a votar por mí. En días pasados, Ricardo, estuvimos trabajando en el tema en el Hospital San Jorge, ¿te acuerdas? De una APP que habían colocado entre todos los contratistas con la obligación de tener al menos 50 personas y nos mandaron el APP, el aplicativo para colocar en cada aparato de ellos, que en cada móvil, y móviles que la mayor parte los había comprado el Hospital Universitario de San Jorge en otra licitación, donde compró unos móviles, unos celulares, y de allí cada persona tenía que colocar el número de la cédula y con la garantía de que la persona que llamara, cuando llamaran, tenía que responderle que sí, efectivamente iban a votar por él y que también estaban dispuestos los otros a consumir más votos. Era una especie como de pirámide de las que tenía David Murcia. Entonces ahora son las pirámides que existen. Pues este es un problema que vamos a tener, que seguiremos enfrentando por muchos años, porque de todas maneras, mientras Colombia no corrija su problema laboral, su problema económico, la gente está dependiendo de un contrato, de un contratico, y eso lo hace como de una u otra manera un esclavo del gobernante de turno. Eso es una cosa que... Bueno, entonces, en aras de todo eso, tenemos en la línea a Luis Arroyo desde Sincelejo, para que nos hable lo que ellos manejan hace mucho tiempo, y hay un documento escrito que hablan de la turquera inmunda. Luis Arroyo, muy buenos días. Buenos días, Jorge y compañeros de la mesa de trabajo. Sí, agradeciendo la oportunidad que le da a la región Caribe para dirigirse a esa vasta audiencia que ustedes tienen. Sí, te escuchamos. Con respecto al tema de los turcos, de la turquera inmunda y corrupta que nosotros tenemos en la región Caribe, en resumen, es la toma sistemática desde hace más de 40, 50 años de las instituciones y de la política en los temas de alcaldía, gobernación, consejos, asambleas y congreso, de estos tipos de personajes que llegaron a la costa Caribe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo acogidos por la región Caribe, que se convirtió en su tierra prometida. Aquí se le dieron todas las oportunidades, pero resulta que como ellos son una civilización bíblica, antiquísima, milenaria,
vieron que en la región Caribe podían obtener réditos desde el punto de vista de las instituciones, la política, e incursionaron, además del tema del comercio con sus telas, con todas las importaciones que tenían, les fue bien, pero no contentos con eso, incursionaron en la política, en las instituciones del Caribe, de tal manera que hoy el 80% de las instituciones en el Caribe, alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, y de los congresistas son de origen sirio-libanés. Pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué eso es malo? ¿Por qué si nosotros somos universales, no somos xenofóbicos? ¿Por qué eso ha repercutido en la pobreza y los indicadores de corrupción? Simplemente porque ellos, al entrar a la política, se dieron cuenta que un voto se podía comprar como compraban y vendían sus telas. Entonces ellos fueron los que incursionaron con la compra sistemática de votos. A partir de su ingreso a las esferas políticas, se tomaron así las instituciones, alienaron al pueblo caribe de tal manera que hoy no se mueve una hoja en el Caribe sin que estos señores, sin que estos personajes advenedizos lo sepan o lo manejen. Y yo quiero hacerle una advertencia a Jorge, a todas las personas que te están escuchando, a toda esa base de evidencia, especialmente a los Quebradas y a Perega. Ustedes ya tienen su propio turco allá, con el Sami Merek, y ellos, donde van, llega la corrupción. Apenas llegó ese tipo de personajes a sus instituciones, se pudrió, se contaminó con corrupción, con alienación, con compra de conciencia, compra de votos, y eso es algo sistemático que ellos incursionaron. Jorge, los apellidos, si quieres que doy apellidos, los apellidos son Turbay, Herley, Char, Merek, Alzani, y ese es un fenómeno que no solamente está en la costa caribe, en Colombia y en toda Latinoamérica. Los Kirchner son sirio-libaneses que incursionaron en las instituciones argentinas y ya como quedó Argentina. Miren los Lugo, miren los Bucarán, todos estos personajes han incursionado en la política de Latinoamérica y eso es una corrupción sistemática. Miren Venezuela, observen los apellidos, los nombres de los personajes que están manejando la política junto con Maduro. Tarek Al-Aissani, un nombre impronunciable. Miren William Schaap, es decir, es sistemático, se están tomando las instituciones y las instituciones en Latinoamérica, en el Caribe y en Colombia están en un nivel de corrupción insoportable. Entonces lo que queremos es indicar, advertir al pueblo colombiano que estos personajes le enseñaron al pueblo caribe y al pueblo colombiano que un voto se puede comprar y se puede vender, es algo abrumador, es una abominación, y entonces ahora salen que nuevamente se van a lanzar como candidatos a Congreso para repetir curul. Y lo que vemos en el Caribe, si ustedes pasaron ahora en las elecciones en el Caribe, ven las vallas publicitarias y parecen unas elecciones del Oriente Medio, no parecen unas elecciones de la costa caribe con nuestros apellidos autóctonos y raizales. El 80% de las instituciones las tienen manejadas, miren los ñoños, Musa Besaile, Elías, todo eso hacen parte de esa generación de turcos en realidad son sirio-libaneses porque ellos vinieron aquí expulsados por los otomanos. Los otomanos son los turcos, ustedes tenían pasaporte turco. Aquí les brindamos todas las garantías, mira cómo nos pagan. Entonces quiero advertir a todo el pueblo de Los Quebrados, de Pereira y del interior del país, de que es una toma sistemática. Nosotros, a través del movimiento del voto Caribe y del Partido Autonómico Nación Caribe, los hemos desenmascarado y ellos por eso nos han bloqueado a través también de COR Planificar, que es el Sistema Regional de Planificación. Nos han bloqueado todas las iniciativas porque ellos tienen el poder. Entonces, cuando uno toca alcaldía, toca gobernación para ejecutar la política pública a través de los consejos territoriales de planeación y del Sistema Regional de Planeación, ellos no nos apoyan. ¿Por qué? Porque saben que nosotros lo hemos desenmascarado. Entonces, quiero advertir, Jorge, que la turquera inmunda es esa generación de sirio-libaneses encabezados por los ñoños que se han tomado las instituciones de este país.
Turbayayal y toda esa generación que ha corrompido hasta el tuétano las instituciones, y tenemos que tomar una iniciativa. Por eso en el Caribe, los autonomistas vamos a votar en blanco para Congreso, y esa decisión está tomada independientemente de cómo toman las demás regiones del país, Jorge. Muy bien, Luis, y te agradezco mucho tu intervención y estaremos en contacto para seguir hablando de lo que pasa en las regiones. Luis, muy amable. Gracias por todo, Jorge. Bueno, Carlos Alfredo. No, yo creo que traemos a colación este comentario sí, tienen de alguna u otra manera un gran sentido de lo que de que un sector de las personas, yo de manera alguna generalizo, sobre todas las personas que de una u otra manera han venido del Medio Oriente a Colombia, que muchos de ellos, la mayoría que yo conozco, son personas de bien, trabajadores, comerciantes, ilustres, avesados, que han ayudado a construir esta sociedad también. En el occidente de Risaralda conocemos de personas de origen del Medio Oriente, en esos municipios que llegaron a principios del siglo pasado, ayudando a construir región. Como todo, Carlos. Como todo. Pero que realmente hay unas personas con origen allí que han venido como imagino que hay colombianos también que van a Europa, a España, a generar conflictos, a generar apropiaciones, a generar actividades no santas, a atropellar a la comunidad, prevaliéndose de su condición, o de su poder, o de su actitud mezquina. Y hay que reconocer que en la política de Colombia, muchos de estos apellidos realmente han hecho mucho daño. Han sumido a regiones enteras en el atraso, han sumido a regiones enteras en la violencia, han sumido a regiones enteras a la corrupción, a las actividades criminales desde lo público, y me parece que de una u otra manera pues es una posición que es respetable, y además ya hay de todas maneras hay ejemplos vivos de lo que ha sufrido Colombia y todas estas regiones con estos apellidos y con esas personas que han llegado a lo público a satisfacer simplemente interés personal. Y déjeme decir una cosa, traer a colación aquí un hecho de esta semana, como hablaba ahora Ricardo, que ya los hechos son no anuales, ni mensuales, ni semanales, son, digamos que el de esta semana, uno de los más importantes de esta semana que nos ocasionó fue el conocimiento y la denuncia que hicimos de que la empresa Aguas y Aguas de Pereira se sufrió una transformación empresarial que fue ejecutada a principios del mes de diciembre del pasado año, exactamente el día 11 de diciembre, según lo que conocimos de los documentos que tuvimos acceso en la Cámara de Comercio de Pereira. Se celebró una audiencia o una asamblea general de accionistas convocada por el señor gerente de la entidad, Francisco Valencia, que hay que decir que es de la cuerda de Sami Merer, es una persona que recibe las órdenes directamente de Sami Merer, que celebró una audiencia, una asamblea de accionistas, el día 11 de febrero, 11 de diciembre, a las 11 de la mañana por vía de WhatsApp, que hay que reconocer, hay que decirlo, la ley lo permite, pero yo no sé hasta dónde en una entidad de carácter pública tan importante como la empresa Aguas y Agua se pueda tomar esa determinación. Y esa transformación empresarial hizo un cambio importante, convirtió esa empresa, que era una empresa de sociedad anónima, en una empresa SAS por acciones, lo que llaman una empresa SAS simplificada. Es una nueva modalidad de empresarial que es como una fusión entre lo que eran las empresas limitadas con las sociedades anónimas, donde tienen una mayor flexibilidad en su manejo, en su creación, en sus funciones, en sus responsabilidades, en su liquidación. Las empresas SAS se pueden constituir con una sola persona, o con dos, o con tres, o con más. Es una empresa que no requiere y no necesita de junta directiva, no requiere de revisor fiscal. Las responsabilidades de sus socios solamente van hasta el capital aportado en la dicha empresa. Pues Pereira convirtió su empresa Aguas y Agua, que es el último patrimonio que nos queda, porque hay que decir ahora sí es el último, porque como ya también perdimos al aeropuerto Matecaña de Pereira, que le hemos entregado a los amigos de SAS, de CAX Construcciones, CS Construcciones, de la familia Solarte, que hay que también advertir que en este momento van para imputación de cargos
ante la Fiscalía General de la Nación por un acto de corrupción que viene denunciando de tiempo con Odebrecht en la construcción del túnel de Canoas en Bogotá, una obra muy importante que hizo la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, y donde ya va a haber una imputación de cargo en los próximos días contra algunos directivos de esa firma. Entonces, nosotros ya tenemos pero lo grave de esa transformación fue que aparece de socio ya la empresa de energía de Pereira, cuyo capital, el 49% es privado. Entonces, lo hemos considerado y así lo hemos dicho y lo hemos denunciado, que es el camino de la privatización. O sea, ya están dadas las condiciones totales para buscarle el camino a que entre capital privado a la empresa Aguas y Aguas de Pereira, la última. Hay que recordarle a los pereiranos y a todos que tuvimos la empresa de telecomunicaciones y la perdimos en el 100%. Tuvimos la empresa de aseo y la entregamos por 30 años a concesión a un foráneo, a William Vélez de Medellín, quien viene imponiendo tarifas onerosísimas en el municipio de Pereira y abusando. Perdimos el 49% de la empresa de energía de Pereira, porque en una jugada que hicieron entre Juan Manuel Arango Vélez, hoy candidato al Senado de la República, y el señor Israel Londoño, quien hoy es funcionario público aparentemente en Bogotá, pero que hay que recordarle a los pereiranos y a todos que aspira a la gobernación de Risaralda en los acuerdos políticos que ha hecho. Entre ellos dos lograron entregarle a los Nule, algunos de ellos presos todavía hoy por corrupción en las cárceles de máxima seguridad de Barranquilla y de otras ciudades del país, otros están en casa por cárcel, y a los Ríos Velilla, esa empresa. Y perdimos, saquearon a Multiservicios. Entonces, ¿qué queda? Aguas y Aguas. Entonces ya le van a entregar esto a ellos. Y yo quiero poner de ejemplo de que están llevando a la empresa a su inviabilidad. Primero, hay que recordar que allí se generó una gran corrupción en años pasados, corrupción que quedó completamente en la impunidad, que fue denunciada por la Fiscalía en su momento y que se prometió por parte de los fiscales anteriores que se iban a dar resultados. Y eso fue durante la época de María Irma Noreña, que hoy también tiene una parte de poder en esa empresa Aguas y Agua, hizo acuerdos con el alcalde Juan Pablo Gallo, acuerdos políticos para su elección, y eso tiene que dar como resultado esos acuerdos políticos parte de la estructura de poder. A su vez también a esa empresa se le ha venido, tengo denuncia y tengo elementos para demostrarle a todos de que esa empresa viene pagando unas cuantiosísimas de demandas de carácter laboral por contratos mal suscritos en materia laboral, los denominados contratos realidad, que son los contratos de prestación de servicios que se convierten en contratos de trabajo permanentes. Se están pagando centenares, miles de millones de pesos sin que se llame de responsabilidad a los gerentes y subgerentes que han firmado esos convenios. O sea, aquí hay una denuncia, se paga en vía o por fallo de juzgado o en etapa de conciliación, pero nunca se hace acción de repetición, que es obligatorio contra los que hicieron ese daño. Por esa vía le están cercenando y le están dañando su capital de trabajo, su caja, su patrimonio. Y por último, también decirle, por ejemplo, que en este momento el alcalde de Pereira ha autorizado que la empresa se haga cargo de la construcción del colector de Goyá, y vamos a reconocer que es una obra importantísima, aquí hemos dicho, pero que esa se financie en totalidad con la tarifa, va a llevar a que la empresa no sea capaz de asumir sus responsabilidades, porque es una obra de no menos de 18.000 millones de pesos que hay que sufragar. Y cuando eso debían haberse medido un sistema de cobro a unos grandes predios que hay alrededor del colector de Goyá en la carrera 12, de importantes dirigentes políticos de aquí, no solamente de Merer, de otros que tienen ahí predios que van a tomar un mayor valor, que se van a ver beneficiados directamente con las obras, por el mayor valor, por la mayor ocupación, van a aumentar el valor patrimonial de los predios y que no van a contribuir absolutamente en nada. O sea, le estamos entregando del patrimonio público a los particulares, le estamos haciendo las obras para mejorarle su rentabilidad. Y por último, quiero llamar la atención en esto, en una situación para mostrar cómo manejan las empresas, William. El municipio de Pereira o la empresa Aguas y Agua, las antiguas empresas públicas de Pereira, tuvo a su cargo la construcción del proyecto mixto Nuevo Olivaré. Para los que no sepan, Pereira construyó el canal de conducción que viene de San José de la Boca Toma, el desarenador, el canal de conducción, y ese canal de conducción transporta alrededor de 5 metros cúbicos. De esa agua se transporta el agua. ¿Y para qué se transporta el agua? Una parte se está entregando en Villa Santana, aproximadamente unos
unos 9 o 10 millones de metros cúbicos al año para Dos Quebradas, en la planta de tratamiento que tiene allí en Villa Santana. Ahí se trata agua para llevar a una gran parte de Dos Quebradas, más o menos unos 9 millones, 10 millones de metros cúbicos anuales se están entregando. Otra parte se le entrega a la empresa de energía de Pereira para que genere energía en lo que llaman Nuevo Olivaré, que es una planta de generación de hidroeléctrica, de generación de origen hidráulico que hay ahí en Nuevo Olivaré. A esa se le están entregando, por ejemplo, en el año 2014 se le entregaron 63 millones de metros cúbicos. En el año 2013, 60 millones. En el 2012, 60 millones. Hasta donde yo tengo, en el 2015, hasta junio, llevaba 22 millones hasta junio. O sea, están entregando 50, 60 millones. Y el resto para Aguas y Agua. Pues vengan los pereiranos y sepan de que por una jugada de los exalcaldes de Pereira, a la empresa de energía de Pereira no se le cobra el valor del agua que utilizan para generación. O sea, es 0 pesos. Mientras a Dos Quebradas este año le están cobrando aproximadamente 67 pesos por metro cúbico a la empresa de energía para que genere energía que nos vende a nosotros, porque esa generación se vende, a ellos no le cobran. Y Pereira, Aguas y Aguas, se tiene que hacer cargo del mantenimiento, operación, administración, reposición, rehabilitación del canal de conducción. O sea, le estamos entregando. Y la empresa de energía de Pereira, el 49% es de los Nule y de los Ríos Velilla. Entonces les voy a hacer una cuenta sencilla para terminar, para que sepan. Si en el año 2014 le entregamos 63 millones de metros cúbicos de agua al año, y usted multiplica eso, pongámosle a 50 pesos en ese año, son 3.150 millones de pesos que dejó de pagar la empresa de energía de Pereira, que había se lo ha pagado Aguas y Agua. Pero si de los 3.150, el 49 es de los Ríos Velilla y de los Nule, quiere decir que le pasamos a ellos plata sin pagar 1.500 millones de pesos al año para enriquecerlo. Entonces, unas empresas que se manejen de esa forma, cuando se le entrega el patrimonio y los recursos a terceros, a particulares, y se enriquece, no es extraño, y por eso demandamos y exigimos y vamos a movilizar la gente en Pereira, porque sí es cierto, con esto probamos que estas personas vienen es por la privatización de Aguas y Agua. El alcalde de Pereira, en la campaña, están los videos, están todos los que tienen que ver, dijo: no privatizaré, no estoy con la APP del aeropuerto Matecaña. Y el alcalde de Pereira, lo primero que hace cuando entra y es elegido, entregó a los señores de CS Construcciones Limitada, de los hermanos Solarte, le entregó la APP del aeropuerto Matecaña a un privado, una cosa que podemos haber hecho nosotros, que no se va a quedar por menos de 20 o 30 años, eso se queda ya de por vida en manos de particulares. Bueno, y Carlos Alfredo, y este gerente de Aguas y Aguas, que para eso debe ser bueno, sacan un video y ponen a un poco de empleados de Aguas y Aguas. Contratistas. No, Aguas y Aguas no se vende. Aguas y Aguas no se vende. Ese es un problema grave. Sería bueno también decirle a todos esos que salen a decir eso, que les dan una orden de que lo diga, si ellos van a ser responsables en el momento en que entreguen Aguas y Aguas. William. Y eso ocurre igual en los equipos de fútbol. Cuando a un entrenador lo ratifican es porque lo van a sacar. Eso ocurre exactamente igual. Y en Aguas y Aguas nosotros venimos denunciando la privatización de el único asset, la única propiedad que los pereiranos tenemos, y la vamos a perder. Y la vamos a perder tan como perdimos el aeropuerto Matecaña. Y hay una cosa que me preocupa, miren. El aeropuerto Matecaña, que fue una obra hecha por los pereiranos con las manos de nuestros abuelos, ese aeropuerto era de tanta propiedad de los ciudadanos, de los pereiranos, que uno lloraba sintiendo el aeropuerto. Lo perdimos y no pasó nada. Esta comunidad se quedó callada. Ahora perdimos la energía, perdimos la telefónica, perdimos el aeropuerto y nadie movió un dedo, y todo el mundo se está llevando empresas que son productivas, que no lo eran cuando lo manejaban los corruptos, y sin embargo ahora son empresas que son
bollantes que producen mucho dinero y ahora vamos a perder aguas y aguas, tampoco va a pasar nada. Y yo sí quiero decir una cosa. Aquí tenemos que ser claros y decirle a la gente, Serpillo paga. O sea, usted róbese lo que quiera, arme una bandola, monte su clan, vaya y robe, eso sí, robe harto y muy buen billete para que pueda pagar todo lo que se compra en justicia en este país. Porque mire, el secreto y la opacidad, el exceso de discrecionalidad de los gerentes y de las autoridades públicas y el control que hacen la gestión administrativa es nulo. Nosotros vemos eso. Las IAS no están controlando. Por eso se ven contrataciones de el 53% de un solo proponente en las alcaldías del país. Esa es la realidad. Y yo invito a la gente a que nos movilicemos en esto de aguas y aguas. Y no solo a la gente por aguas y aguas. Yo digo que los taxistas también deberían movilizarse, porque son los más vispados. Y hoy les meten un gol de un examen que me das hasta risa. Lo mandan psicosométrico o sensométrico. Una cosa que no se hace en el país. Eso no tiene parangón. Oiga, y los más vispados, los taxistas, les metieron un gol. Y la empresa, ingeniero, dígame mentiroso, esa empresa se dedica a vender bienes raíces y de un día para otro empieza supuestamente a hacer exámenes médicos. Oiga, eso Ricardo, qué modalidad tan buena. Ricardo, ese tema que sí hay que tocarlo y ojalá llegue a muchos taxistas. ¿Cómo es posible que se inventen eso ahí en un local de la calle 18, entre calles 14, carreras 14 y 15, al lado de Tránsito? Eso es calle 18, número 1446, si no estoy mal, que fuimos a buscar en la Cámara de Comercio el registro de la Cámara y encontramos que era una agencia inmobiliaria de arrendamientos, de venta de bienes raíces, y ahora aparece haciendo exámenes de ese tipo para los taxistas y los obligan a ir con los gerentes de las empresas. O sea, montaron un negocio con la necesidad de trabajo de la gente, cuando a los mismos taxistas y a todos les subieron ya el valor de la expedición del pase o de la renovación. O sea, hay un abuso del Estado, pero que también se traslada a los particulares, y entre Estado y particulares hacen toda una triquiñuela para poder ir a saquear el bolsillo de los trabajadores. Lo que están haciendo allí, John, tiene una carta de presentación. Nosotros quisiéramos que el alcalde de Pereira, que están dados a salir con selfies y hacer entre las redes sociales, salir y explicar a eso, ¿dónde está su capacidad de defensa de ese gremio con los cuales se hizo elegir? Todos estos taxistas votaron por él porque se le comieron el cuento, y ese tipo no viene sino atropellándole. ¿Dónde está el director de tránsito para que salga a explicar si eso es menester? ¿Dónde están las autoridades para que diga por qué no se universaliza donde otras entidades puedan prestar el mismo servicio, para que haya de alguna u otra manera como una especie de balance? Además, los dejan todo el día ahí perdiendo el día de trabajo. O sea, esto es un atropello lo que están ocurriendo, pero son los atropellos que ocurren porque no hay función pública, no hay funcionarios públicos. La función pública está hoy al servicio de los negocios particulares, no al servicio de la ciudadanía. Señor Cortés, hay otra cosa que le quiero decir. Cuando la gente va a renovar el pase, la licencia de conducción, tiene un examen allá en un sitio autorizado. ¿Por qué les inventaron eso ahora? O sea, Serpillo paga. Eso sí lo vuelvo y lo digo yo. ¿Cómo así que a la gente le van diciendo eso? Venga, si hay una normatividad, y no esperemos una respuesta del alcalde, porque el alcalde se gasta más de 2.000 millones de pesos y usted debería ser claro en esa cifra, en promover todas las cosas que hace mal y ver es que el lado bueno con una selfie. Oiga, ese palito de selfie, Jorge, nos cuesta más de 2.000 millones de pesos. Al bolsillo de los pereiranos. Ojo, pues, para que la gente lo entienda. Es del bolsillo de los pereiranos que el alcalde se toma selfies en todo lado y paga medios de comunicación para que sea resonancia de sus intenciones y no de la realidad que vive la ciudad. Y ya como tocaron ese tema de tránsito y de los taxistas, aquí también es hora de cobrar, como dice el cuento. En el año 2012-2013,
un concejal actual que no era concejal en aquel momento y con un político fracasado y un secretario de gobierno nos fueron a montar el cuento de empadronar a los 65.000 motociclistas de Dos Quebradas para poder y para poderse empadronar tenían que ir a una oficina de ese concejal a pagar 35.000 pesos para poderse empadronar, para poder tener parrillero, ¿cierto? O sea, montan el negocio. Desgraciadamente, este comité cívico se metió de por medio y llamamos al alcalde y le dijimos, bueno, alcalde, ¿eso qué? Y el alcalde ni sabía, o sea, aquí le montan a unas películas a eso y tenían un negocio de 1.835 millones de pesos al año para el bolsillo del tipo. Ese concejal que una vez me dijo, es que nosotros hacemos lo que queremos porque a nosotros para eso nos nombraron, para eso nos dieron poder, para hacer lo que queramos. Y hoy sigue haciendo lo que quiere porque esta sociedad no quiere despertar de lo que está sucediendo. William. Bueno, William. Dilo, William. Yo quisiera preguntar esencialmente cómo suceden estas cosas. Es decir, cómo someten a los taxistas a un examen psicotécnico y para eso contratan a una empresa que se dedica a vender bienes raíces. Es que la subcontratación se ha convertido en el negocio de las ONGs en este país. De cualquier empresa puede recibir un contrato si tiene los suficientes contactos dentro de la administración pública, contrato para hacer cualquier cosa. Es decir, pueden hacer lo que quieran porque pueden subcontratar o simplemente prestar el nombre para que los demás hagan lo que se quieran hacer con el proyecto, como ocurrió con el contrato de la Fundación Caribe, Fundación Mi Ciudad. Mi Ciudad. Que ahora resulta, permíteme una cosa, y permíteme que resulta que ahí lo que vive es un señor de 90 años, un señor que nada tiene que ver con esa ONG. Lo tienen boleteado. Exactamente. Entonces esa ONG recibe contratos del Estado, presta el nombre, porque en el negocio de Telecaribe, que son unos 326 millones de pesos, prestó el nombre porque estoy casi convencido que las dueñas de mi casa, que entre otras cosas están tratando de irse del país, las dueñas de mi casa pues no tienen la menor idea de qué es lo que está ocurriendo. Y de paso, también tienen un contrato de 49 millones de pesos con municipios de Dos Quebradas para cobrar las deudas del tránsito en Dos Quebradas. Para promocionar, para que la gente pague. Exactamente. Entonces, ese es el gran error que estamos cometiendo, es permitir que estas ONGs puedan subcontratar. No tienen la capacidad suficiente para poder solicitar o buscar contratos con el Estado, pero simplemente se consiguen unos respaldos de papel con el fin de al menos llenar los requisitos, y después subcontratan sin capital de ninguna clase, sin responsabilidad de ninguna clase, y eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas, porque aquí está envuelta una cosa que llaman coima, y entonces por prestar ese nombre le pagan cierta cantidad de dinero, y entonces los tipos o los dueños de los contratos hacen lo que quieren con los contratos, y eso es lo que está ocurriendo en esta comunidad tan dormida y que no quiere realmente despertarse de ese letargo tan inmensamente peligroso en el que estamos viviendo en este momento. William, pero también quiero aclarar algo. El problema es de la gente que presta el nombre, es el que firma, es el que se mete en el problema. El que le coge el nombre y le paga por cogerle el nombre se alaba las manos. Yo no tengo nada que ver con eso. El que firmó es el que paga. Y aquí hay una cantidad de gente que firma contratos con ONGs y toda cosa. Lo que pasa también con el tipo que lo contrataron por todo el año por 47 millones de pesos en Dos Quebradas para que fuera asesor del secretario de Hacienda, y fuera de eso le dan 90 millones para hacer la revisión del código de rentas, que hoy también hay un problema en eso, que lo presentaron en el Consejo. Y entonces esto es una burla que se va prestando con la gente. Y traigamos también a colación el asunto de ese problema del Fondo Mixto del Quindío.
El Fondo Mixto del Quindío, hay uno que es el original, que fue creado en la época que el Ministerio de Cultura creó los fondos mixtos de la cultura para hacer un trabajo en las diferentes regiones del país. Aquí hubo fondo mixto. Aquí hubo fondo mixto. En Risaralda. Y entonces llegan y montan una cosa paralela a una ONG con el mismo nombre, pero le agregan una cosa y las artes, ¿cierto? Cuando uno coge los dos contratos que tienen eso, uno por 444 millones de pesos en Dos Quebradas para 4 meses para ir a hacer recreación, y el otro por 987 para las fiestas. Entonces estamos esperando que el doctor Iván Correa, gerente de la fábrica de licores de Antioquia, nos conteste qué fue lo que le aportó a la fábrica de licores de Antioquia, aguardiente antioqueño, en las fiestas de Dos Quebradas con los artistas, porque ahora parece que dicen en Dos Quebradas que pagaron los artistas de talla nacional, que realmente pudo haber traído aguardiente antioqueño. Entonces necesitamos la información, estamos buscando los papeles para que nos digan realmente qué es. Y tengo el último, que te lo mandé, William, anoche, cuando recibí eso anoche, la respuesta del secretario de las TIC, que al 15 de diciembre le habían pagado ya 437 millones de pesos a esa ONG que se llama Fondo Mixto del Quindío de la Cultura y las Artes. Y esta semana comencé a escuchar aquí en este mismo medio de comunicación unos periodistas hablando que resulta que no les han pagado porque la alcaldía no les ha pagado. ¿Qué sucedió? Le dieron disponibilidad presupuestal sin tener la plata. Venga. La plata tenía que estar en fondos para poder dar un certificado de disponibilidad presupuestal. No lo tenían porque no le han pagado a ellos todavía. Que no han entregado el informe. ¿Cómo? Si hacen el negocio, ¿cómo van a tener el informe listo? Si mantienen el informe hasta antes de que le entreguen el contrato. Esas son las ONGs. Y esas ONGs que aparecen con 200 o 300 objetos sociales para ejecutar. Yo sí quiero saber eso, dónde se come. Esas son las famosas ONG de papel que nosotros ahora, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría y Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, le solicitamos que le exigiera a las cámaras de comercio que esos listados de esas ONG registradas de Cámara de Comercio sean publicitadas para poder saber quién es quién. Y ya le hemos pedido también a una gente de nuestras organizaciones a nivel nacional que investiguen más a fondo el asunto de lo que está pasando también con la alimentación escolar, porque en Dos Quebradas nos van a meter el cuento de un convenio institucional con Vivir Sirviendo, una ONG que presta el servicio de alimentación, pero resulta que van y firman el convenio interadministrativo con una ONG, Carlos Alfredo. Sí. ¿Ah? Sí. Hermano, esto pues sí está llamado a recoger los convenios interinstitucionales se hacen con las instituciones, no con ONGs. Y ese alcalde de Dos Quebradas, pues, como él no es el que gobierna, los que gobiernan no son otros, pues hay que dejarlo que haga lo que está pasando. O lo que está sucediendo con un secretario de gobierno que se burla de todo el mundo, sale a los medios de comunicación y le dicen a la gente, denuncie, no se quede callado. Y la gente va y denuncia, lo primero que hace es ponerlos en la picota pública a decir, fulano fue el que denunció, ¿cierto? Esa es la primera. La segunda, el personero no lo vemos actuando. Vimos como al personero de Pueblo Rico, Caquetá, lo asesina. Uno va y pregunta y resulta que está investigando programas de alimentación escolar, contratación de transporte y todo lo que estaba perdiendo en el asunto de educación. O sea, estaba haciendo su tarea de defender los intereses de la ciudad. No, este personero de Dos Quebradas que se dedicó a merendar con la gente y fuera de eso se dedicó a hacer tutelas de salud, pero no se preocupa por defender los intereses de la ciudad, pero quiere ser candidato a la alcaldía merendando con la gente. Eso, en campaña, eso le iba a decir yo. Entonces el hombre está en campaña, pero la campaña es hacer de títere, de marioneta, de bufón, mientras que los ciudadanos sufren, mientras los niños no tienen alimentación, como en Pereira. Un colegio en Pereira, el plan de alimentación escolar se lo dieron en octubre, o sea que los niños son como espíritus o como angelitos, ellos no comen ni nada, porque apenas en octubre se acordaron de ellos, del colegio Carlota Sánchez, exactamente, a menos de 5 cuadras de la alcaldía de Pereira, o sea, muy lejos. De pronto, para uno pasar en un carro blindado por allá, pues le dará hasta miedo a uno, y con escoltas de pronto les da miedo, y todo está ligado a esa actividad cantinflesca y de bandilaje y mejor dicho, en una forma criminal de realizar actividades que no van en pro de la ciudadanía, en ninguno de los casos, Jorge. Bueno, y quiero decirles esto, me llaman antier a decirme que un secretario de despacho está suspendido, ¿cierto?
Y yo llamo a ese secretario de despacho y le digo, venga, ¿usted por qué la personería lo suspendió? Me dijo, no, a mí no suspendió, me quitaron la plática de la prima, me multaron. O sea, la multa no es defender los intereses de la ciudad y el tipo quiere hacer espectáculo para hacer creer. Y antier, vi merodeando por los sitios la compañera sentimental de un tipo que se ufana de la participación ciudadana, esperando que en la personería le entreguen el contratico de los 8 meses por 8 millones de pesos, porque ayer y antier medraban por la alcaldía todos esos tales líderes de barrio esperando que les renueven el contrato, porque eso es lo que les interesa. No les interesa a la ciudad, les interesa sobrevivir ellos y hacerle creer a los demás que ellos son mejores personas que ellos porque tienen el recurso desde la administración municipal. Don William. Sí, señor. No se nos queda nada en el tintero porque ya se nos está acabando el tiempo. De hoy definitivamente estamos inmersos en esto de la corrupción, que sigue siendo el peor flagelo que afecta a la humanidad, especialmente en nuestra casa aquí cerquita de nosotros. Los vemos pasar, los conocemos, sabemos dónde están, sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, sabemos que aparecen solamente en época de elecciones, conocemos sus nombres, conocemos su discurso, sabemos qué es lo que hacen, cómo se están robando el dinero del erario público, y la humanidad sigue como muy emocionada, simplemente es por el, entre comillas, regalo o premio que los políticos utilizan como señuelos para poder conquistar los votos y conquistar a las comunidades con cosas banales y cosas sin importancia, como un sancocho o como una lechona. Esto es muy grave y estamos en este momento conociendo y viendo más a fondo la corrupción hasta dónde llega. Pero como se van acercando los días para las elecciones, pues los políticos van aumentando un poco su fuerza publicitaria y mentirosa y mafiosa para poder convencer a los que todavía no lo están. Bueno, Carlos Alfredo. No, yo quiero volver a recalcar un tema, es el tema de aguas y aguas. No podemos dejarlo en el tintero. Tenemos que trabajar arduamente en las próximas semanas sobre el tema. Necesitamos que la administración se pronuncie de verdad, revocando las actuaciones de un socio privado en la empresa Aguas y Aguas, que ésta se siga convocando y manejando bajo la órbita exclusivamente de lo público, que debe haber una actuación administrativa pronta y oportuna para subsanar esta situación desde el punto de vista de ilegal, de que le estamos trasladando a la empresa de energía de Pereira, a los señores Nule y a los señores Ríos Velilla, recursos de la empresa Aguas y Aguas por la vía de la exoneración del pago de agua cruda para la generación de energía eléctrica en la planta de Nuevo Libaré, planta de transformación eléctrica, de generación eléctrica. Necesitamos trabajar en ese tema, necesitamos trabajar en el tema de que el alcalde de Pereira tiene que establecer condiciones para que las obras del colector Egoyá, una cuota parte importante, sea sufragada por los dueños de los predios alrededor de este colector y que van a generar sobre sus predios, sobre esos bienes, una mayor plusvalía por la situación de las obras. A ellos, y con eso es que vamos a salir a defender la empresa Aguas y Agua. Si nos quedamos quietos, nos van a hacer la misma cuando energía, aseo y todas las demás. Era que no hay recursos, no hay plata, tenemos que privatizar. Y acuérdese, William, que viene también otra carga para la empresa Aguas y Agua, que es la operación, construcción, operación y administración de la planta de tratamiento de aguas residuales del alcantarillado de la ciudad de Pereira, las aguas residuales de Pereira, y que van a tener que ser cargados. Tenemos que prepararnos con una gran empresa para que asuma tamaña responsabilidad. Y despídase, Carlos Alfredo. No, pues a todos desearles un feliz día en este sábado, en este puente, ya el primer puente del año que ya va finalizando con las vacaciones, y esperamos pues que sea un puente normal. Ojalá que todo este plan retorno funcione a las mil maravillas para que todos los colombianos puedan llegar a sus hogares sin ningún tipo de contratiempo. Don William, despídase pues que nos fuimos.
Sí, señor, nos fuimos. Ya no queda nada más que decir sin invitarlos para el próximo sábado a la misma hora, por la misma emisora y con los mismos individuos que estamos dispuestos a todo para defender al menos la dignidad de este pueblo. Bueno, Ricardo. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Ojalá tengamos eco en ustedes, que nos movilicemos para lo de Aguas y Aguas. E invito a los taxistas a que se movilicen, porque no nos podemos quedar callados. Serpillo paga, pero nosotros somos más, los buenos somos más. Bueno, y para el líder de Altos de Frailes, el que le dijo a algunos integrantes del comité cívico que él tenía que agradecerle mucho a Meré y a Rivera porque le dieron 40 sillas y una carpa, y que gracias al coordinador Alejandro Ríos, al que le pagamos un contrato en la Secretaría de Desarrollo Social de Dos Quebradas, quiero decirle: coja 40 adultos mayores, siéntelos en esas 40 sillas debajo de la carpa y quédense esperando para que no les llegue ni la salud, ni la educación, ni el bienestar de sus familias. Y hasta aquí llegamos hoy. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda, HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad.